Bueno, aprobado por los miembros del Consejo de Educación Superior, CES, el reglamento para la regulación de aranceles, matrículas y derechos en las instituciones de educación superior particulares. ¿Qué va a pasar con aquellas universidades en donde se verifique que se cobró en exceso a los estudiantes? Nos acompaña René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, CENESID, para hablar del tema. René, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Angie. ¿Cuándo entra en vigencia ya esta nueva normativa? Bueno, ya entró en vigencia, aprobamos la semana pasada, el día jueves, y en ese marco ya este momento entra como a ser parte de los reglamentos del Consejo de Educación Superior. Ahora, ¿qué va a pasar, lo que comentábamos, con aquellos estudiantes que hace varias semanas estaban ya protestando en las afueras de las universidades UDLA y también de la Católica, entiendo, por demandar un precio justo, decían ellos, en el costo de las matrículas, sobre todo que habían registrado un exceso y que sobre todo decían que pues no estaba justificado aquel exceso en la matrícula? Bueno, quizás poner en contexto la temática sobre el reglamento, ¿no? En todo el sistema de educación superior está habiendo un proceso de democratización en el acceso a la educación superior. Tenemos 140,000 nuevos estudiantes dentro del sistema. La matrícula de los más pobres ha duplicado. 1 de cada 2 ecuatorianos que entran en la educación superior en este momento es primera generación. Sus padres y sus madres no estudiaron en la educación superior. Pero nosotros nos percatamos que estaba habiendo un problema en la educación particular, ¿no? Donde tenemos información que está aumentando la deserción o las familias se están endeudando más, ¿no? O que el valor promedio, si es que se compara con el promedio de la región, es de los más altos de acuerdo al ingreso de los ecuatorianos, es del 86% el ingreso per cápita de los ecuatorianos, cuando en el resto de América Latina es 30, 40, 50 en promedio. Entonces era necesario un reglamento y además veíamos que existían ciertos abusos en ciertos cobros en ciertas universidades. Esto no se puede generalizar. Por ejemplo, en cobros de aranceles llegaban estudiantes a pagar 40 rubros de aranceles por fuera de la matrícula, en derechos por fuera de la matrícula y los aranceles, lo que sea incrementar un 30%. De hecho, un estudiante que pagaba todos los derechos, en promedio de todo el sistema pagaba $1,400, ¿no? Entonces, adicionales a la matrícula y al arancel. Y justamente, ¿no? Con el nuevo reglamento, ¿a qué tienen derecho con el pago de la matrícula los estudiantes? Bueno, ahora, como bien se señalaba, la matrícula del 10% del arancel, ¿no? En la matrícula tiene que estar incorporado todos los servicios que son parte de la carrera, ¿no? Por ejemplo, el derecho de título, el derecho a la graduación, al examen, son parte de la carrera, ¿no? Eso ya está cobrado. Eso tiene que estar cobrado dentro de la matrícula. Y el derecho es un máximo del 10% de la matrícula, ¿no? Y no es obligatorio. Y únicamente se le cobra al estudiante el derecho cuando demanda y usa el derecho, ¿no? Entonces esto es importantísimo que no sea visto como obligatorio, y una vez más esto va a implicar una reducción, si es que se cobra estos $1,420 a aproximadamente $250 aproximadamente en promedio, si es que toma todos los derechos. Entonces, esto ha sido mecanismos que han habido abusos, ¿no? Y en el tema de los incrementos del análisis que estamos haciendo, muchas universidades, algunas universidades han incrementado, y ese incremento ha llevado a que aumente la deserción. Por eso la necesidad de este reglamento y también el endeudamiento de las familias, como señalaba. Es por eso que frente a los reclamos que ha habido de los estudiantes, y ese es el mecanismo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es pedir información a las instituciones, a las universidades. Las universidades tienen que proporcionar esa información, nosotros analizamos y en función de eso dictaminamos. Y en este momento nosotros podemos dictaminar, por ejemplo, que aquellos estudiantes que se han visto perjudicados por un cobro más allá de la inflación, porque había un reglamento que señalaba que no podían cobrar más allá de la inflación, y este reglamento también señala lo mismo, se puede dictaminar para que la institución, en el caso de que comprobemos que es así, devuelva, en este caso, el dinero excedente que cobró la ¿Eso ya se ha podido comprobar en las universidades que fueron denunciadas o no todavía? No todavía, porque, por ejemplo, en el caso de la UDLA pidió un mayor tiempo, que se cumple este día miércoles. Nos van a entregar toda la información, nosotros tendremos que analizar, y en función de eso se le extendió el plazo exactamente para cobrar la información. En el caso, por ejemplo, de la Católica, ya nos ha entregado toda la información, una información minuciosa, y hemos establecido una comisión para verificar que el procesamiento de nuestros datos
es acorde a la información que entregaron, para que no exista una disputa de decir esto no es así, no es verdad, y en función de eso nosotros tomaremos una decisión, ¿no? Y ahora, ¿cómo se va a proceder con aquellos estudiantes que desertaron de la universidad porque no pudieron pagar los costos? Bueno, de parte del análisis que hemos hecho es la necesidad de darle la posibilidad al estudiante que desertó en este periodo, justamente donde hubo un incremento, que regrese a la universidad, ¿no? Y que regrese con el valor con el que salió, ¿no? Porque justamente lo que estamos viendo es que esa deserción se da porque el incremento fue tan abrupto que le llevó a que salga de la institución, ¿no? Entiendo que la elaboración de este reglamento fue bastante socializado con algunos sectores. ¿Quiénes participaron en la elaboración exactamente? Bueno, fue realmente bastante participativo, debatido. Por eso nosotros tuvimos que sacar un reglamento temporal. Debatimos con estudiantes, con todos los presidentes de estudiantes, debatimos con los rectores, se estableció una comisión específica entre rectores, estudiantes, también participaron profesores para debatir este reglamento y bueno, ahora ya está vigente este reglamento de aranceles, matrículas y derechos, ¿no? Bueno, René, le invito a conocer cuál es la postura de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador frente al reglamento aprobado por el Consejo de Educación Superior. Vamos en directo con nuestra compañera Andrea Guerrero para que nos informe al respecto. Buenos días, Andrea, te estamos escuchando. Adelante. Buenos días, Giselle, amigos televidentes exteriores de la Universidad Católica del Ecuador, con los representantes de varias universidades particulares del país y además con el presidente nacional de la FEUP, quien nos va a contar cuál es la postura que tienen frente al reglamento que fue aprobado el jueves pasado. Bueno, muchas gracias. Sí, justamente estos días la Federación Nacional de Universitarios Particulares del Ecuador y sus sedes filiales hemos estado reunidos y hemos consensado una postura, entre ella, por ejemplo, resaltar la voluntad política del Consejo de Educación Superior al escuchar y aprobar en una sesión del Pleno los postulados de los estudiantes, sobre todo lo que tiene que ver con la devolución de los dineros de las universidades por las universidades que cobraron en exceso, también el que los estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios puedan volver a la universidad y sobre todo en general que varios de nuestros argumentos hayan sido escuchados en estos cerca de 2 años y un poco más de diálogo. Respecto a la devolución de dineros, Patricio, de la Universidad de Otavalo, cuéntame, ¿cuál es la postura? Referente a la devolución de dineros, habíamos nosotros ya analizado este caso porque en marzo y en diciembre del año pasado ya teníamos 2 resoluciones que decían que no se podía, las matrículas no podían ascender más del costo inflacionario de ese mismo año. Entonces, referente a eso, muchas de las universidades llegaron a subir incluso hasta el 100% más de lo que era el costo que deberían cobrar. Y hubo mucha gente que tuvo que salir de sus estudios, o tuvo que cancelar o tuvo que coger menos materias. Y referente a eso, bueno, estamos estableciendo un plan en el que podamos comenzar la devolución de dinero que las universidades, pero eso debería ser primero el SED, tiene que resolver la sanción frente a las universidades y las universidades también deberían ser exigidas en el proceso de devolución de los dineros. Listo, pero también hay otra problemática respecto al reingreso de estudiantes que por incrementos en sus universidades tuvieron que dejar de estudiar. Cuéntame, Eric, ¿cuál es la postura frente a eso? Esperamos también trabajar en conjunto con el CES y con las universidades para establecer el plan y un proceso bastante esquemático de cómo podría funcionar esto, sobre todo para que los estudiantes se beneficien y se puedan entender también algunas aristas de la problemática. Por ejemplo, los estudiantes que tuvieron que ir a otras universidades y coger otras materias, los que tuvieron que dejar de estudiar algunas materias y trabajar para poder pagar sus estudios, el tema de las deudas que adquirieron los estudiantes, que es un poco también bastante el eje de la problemática. Como vimos en algunas universidades, 60% de los estudiantes tenían deuda después de estas medidas, entre otras que se tienen que considerar para que tenga la mejor viabilidad la solución de este problema y sobre todo que los estudiantes lo antes posible puedan reingresar a la universidad como se establece en la Constitución como derecho universal. Listo, muchas gracias. Como pudieron ustedes escuchar, esta es la postura de los estudiantes y también de los representantes de las universidades particulares del país. Ellos apoyan el nuevo reglamento aprobado por el CES el jueves pasado. Ustedes tienen más información respecto a este tema. Regresamos con ustedes. Buenos días. Buenos días para ti también, Andrea. Muchísimas gracias por la información. ¿Van entonces, René, a participar los estudiantes también en el mecanismo para devolver los dineros en caso que se registre un inconveniente en el alza? ¿Van a participar en cómo hacer ese mecanismo? Bueno, no, el reglamento lo que establece justamente es que
El rato que nosotros verifiquemos que aquello sucedió, tenemos que sacar una resolución y la universidad tiene que presentarnos a nosotros cómo se va a dar ese mecanismo y nosotros tenemos que, obviamente, cerciorarnos de aquello, ¿no? Es muy importante señalar que, obviamente, tiene que seguirse el debido proceso para corroborar si es que esto ha sucedido. ¿Y esto tiene un tiempo de plazo o no? Sí, o sea, tiene un tiempo de... la devolución tienen que presentarnos un plan la universidad, en este caso, de cómo haría la devolución y nosotros, en este caso, analizarlo, ¿no? Pero todo eso, para llegar a devolverle los dineros a los estudiantes, ¿tiene un plazo? Tendrá que tener, sí, tendrá que tener. Se establece dentro, dependiendo de cuánto fue el incremento, tendrán que presentar una propuesta en este caso. Hay algunas universidades que he oído que ya les han dicho a los estudiantes que el monto cobrado en exceso se lo van a poner como un abono al siguiente año. ¿Eso es posible o tienen que devolverle en efectivo el dinero? Es posible, ¿no? ¿Sí? Es posible, ¿no? Esa cuestión tienen que, justamente en el marco de la autonomía, llegar a un acuerdo con los estudiantes. Y eso tiene que informarnos a nosotros, obviamente tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque no es lo mismo lo que pagaron ahora que si es que te devuelven después, ¿no? De un año o 2 años, ¿no? Bueno, René, hay algunas preguntas que nos llegan desde las redes sociales que quisiéramos compartir con usted. Helen nos va a ayudar a ver cuáles son esas inquietudes que tienen nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales. Helen. Así es, Gigi, la gente desde casa también participa en el tema del día a través de @24horas.uyo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes referente a este tema. Esteban García nos dice, ¿se estableció alguna tabla a la cual se deben acoger las universidades? Se pregunta si ya se pagó, ¿habrá reembolso? Se pregunta a nuestro amigo televidente. Vamos con otro. Rod, vamos con otro tuit, por favor. Son las 8:08 de la mañana y la gente desde casa participa del tema. Si pagué la carrera completa de mi hija por adelantado en una universidad privada, ¿se me devolverá el dinero? Se pregunta a nuestra amiga televidente. Tenemos más. Buenos días, por favor, ¿pueden dar como ejemplo un poco más detallado el caso de la Universidad de las Américas, ya que era una de las universidades implicadas? Gracias, dice Mauricio Cepeda. Tenemos otro. Paulina Cargua nos dice, en la UTE en el 2013 pagamos $35 el crédito y ahora pagamos $75. ¿Qué pasaría en este caso? $76, perdón. ¿Qué pasaría en este caso? Dice nuestra amiga televidente. Recogemos cada una de estas inquietudes para que usted en esta mañana pueda ser despejado, ya que se encuentra la autoridad. Dice Fernando Viteri, creo que sin más que eso las universidades se inventan cobros como no subir materias en un semestre para obligar a pagar un semestre adicional. Tenemos más, @24horas.uyo es nuestro enlace para que usted en el Twitter pueda participar de nuestro tema del día. Gabriela Buendía dice, ¿qué hacemos con aquellas universidades que se inventan cualquier pretexto para no devolver el dinero cobrado de más? Se pregunta desde casa nuestra amiga televidente. Vamos con otro. ¿Tenemos más? Tenemos un último. Juan Cárdenas nos dice, los nuevos precios aplican a los estudiantes egresados que están en proceso de elaboración de tesis. Se pregunta, gastos de grado. Gracias. Dice nuestra amiga televidente, todas estas dudas despejadas. Gigi, continúas tú con más. Muchísimas gracias, Helen. Sí, continuamos con René Ramírez para que nos aclare esas dudas que tienen ustedes a través de las redes sociales. Había una que me llamó mucho la atención, que es, si pagué la carrera completa de mi hija por adelantado en una universidad privada, ¿le van a devolver el dinero? Bueno, son algunas inquietudes, ¿no? Muy importantes todas. Primero, todo tipo de denuncia se tiene que hacer a través del correo electrónico reglamento.aranceles@ces.gov.es. Lo que nosotros tenemos que analizar, obviamente, es el tema si es que hubo un cobro excesivo, ¿no? Y si es que hubo un cobro excesivo, obviamente las universidades, luego del dictamen del Consejo de Educación Superior, tendrán que devolver a los estudiantes en este caso, ¿no? El tema de las modalidades de pago se establece entre el estudiante y la universidad, ¿no? Entonces eso obviamente queda en el marco de la autonomía universitaria. Con respecto al tema de estos inventos que se han hecho, que es verdad, o sea, una vez más hemos descubierto que existen instituciones que cobran 40 rublos adicionales a la matrícula y a los aranceles. En este caso tiene que quedar claro a la ciudadanía que los derechos no son obligatorios a partir de
la semana pasada que se aprobó el reglamento. Los derechos, en este caso, únicamente se cobrarán en el caso de que el estudiante demande, y no solo que demande, que solicite, sino que use, en este caso, el servicio o el bien que está relacionado a ese derecho, ¿no? Antes cobraban derecho por lo que sea. ¿Uses o no uses? Uses o no uses te cobraban, ¿no? Y además era obligatorio, ¿no? La otra temática que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la carrera, por ejemplo, laboratorios, derechos de tesis, todo aquello tiene que estar incluido ya en la matrícula, no pueden cobrar por afuera. Otra temática que es importante, nosotros pusimos en el reglamento que dentro de la matrícula tiene que haber un seguro de salud básico para el estudiante. No puede estar descubierto el estudiante, pero tampoco te pueden cobrar en exceso, como se cobraba en muchas universidades, llegando a cobros de $200 por seguros de salud, si es que el seguro de salud es adicional. ¿Y ese seguro se lo paga dónde? ¿También dentro de la matrícula, ¿no? Ya. Si es que quieren un seguro que incorpore otro tipo de beneficios, bueno, eso sí se tiene que pagar aparte, pero que dentro de la matrícula tiene Pero que no puede estar... ser obligatorio. Pero no puede ser obligatorio. Entonces, los estudiantes tienen que tener clara conciencia que ahora no se puede cobrar por exceso. Las materias que son parte de la carrera, obviamente tienen que estar incorporados dentro del arancel y la matrícula. Es que uno quiere tomar materias adicionales, eso sí tiene que pagar aparte, ¿no? Pero no pueden ser obligatorias materias dentro de mi pensum curricular con el que estoy estudiando, ¿no? René, muchísimas gracias por toda la información. Ahí tenemos en pantalla en este momento el correo al que usted puede denunciar si se siente afectado en el caso de que le cobren de más en una universidad privada en el país. Puede hacerlo a través del correo que aparece en este momento en su pantalla. Agradecemos muchísimo a René Ramírez, secretario de Ciencia y Tecnología de Innovación del Ecuador. CENESID, muchísimas gracias, René, por habernos acompañado. Con esto nos damos una pausa y regresamos con los deportes y Alberto.